El siguiente tema, Juanjo, es el caso emblemático de la violación sistemática en nuestro sistema judicial y de justicia en cuanto a las violaciones de los debidos procesos y por ende de los derechos humanos. Estamos hablando del caso Florán Cassés e Israel Vallarta. Es un caso, Aarón, que a mí me llama mucho la atención porque desde hace muchos años ha habido muchos estudios periodísticos. Hubo una gran novela de Jorge Volpi. Sí. Que ahí él es productor, ¿no? De sí, ese documental. Él es productor. Documental en Netflix. Así, ha habido innumerables programas. Si te metes a YouTube, vas a encontrar volúmenes de horas de entrevistas, de programas. Y aún así, yo me he encontrado con personas que dicen, no, es que la Florán la dejaron ir, pero es secuestradora. Lo que pasa es que ahora que ya una empresa con mucha capacidad de edición y de gran difusión mundial, como Netflix, que hace una docuserie de 5 episodios muy bien estructurado, con mucho presupuesto, te queda muy claro el panorama, pues. Sí. Y todos aquellos que nunca le dieron el tiempo de documentarse sobre el caso, de ver horas y horas de programas, de escuchar entrevistas, ver opiniones distintas, pues ahora que ven el programa, abren los ojos a una realidad muy triste que ocurrió en México. Porque acuérdate, Aarón, que... Hasta un problema diplomático se volvió con Francia, sí. ¿no? Acuérdate, Aarón, que tenemos que usar, como dicen por ahí, el método dialéctico, ¿no? Sí. Para entender un problema tienes que conocer los dos argumentos de las dos partes. Entonces, este programa, en cierta forma, el documental, dices. Ese documental que le da mucha difusión, le dio la oportunidad pues no a todos los perpetradores del montaje, porque algunos de ellos, la mayoría, ya están presos por diversos delitos, pero cuando menos a Carlos Loret de Mola y algunos otros que participaron. Bueno, está súper exhibido Carlos Loret, y con esto queda totalmente... Pero le dan la estocada final, pues. Pero le dan la oportunidad en ese programa a que ellos den su visión, pues entonces ya... Documental, no programa. Documental, entonces tú ya, el televidente, que ahora sí, ese ya tuvo una difusión de una magnitud inusitada. Entonces ya los ciudadanos mexicanos, cuando menos lo que cuentan con Netflix, ¿qué podemos ver en ese documental? Esto que estás haciendo referencia. En primer lugar, que no hayamos visto en otras entrevistas, ¿qué es lo que...? La oportunidad de que aquellas personas que veían por encimita y que se informaban a través de Televisa y TV Azteca, y que penetró hasta lo más profundo de sus conciencias la idea de que realmente Israel Vallarta y Florán Cassés fueron secuestradores. Y por encimita te digo porque se comieron toda la verdad que le dijo Televisa y Carlos Loret y Genaro García Luna y Felipe Calderón. Ahora pueden ver las otras voces, todas las otras voces que no tenían esa difusión que en aquel tiempo tenían las grandes televisoras, pero que ahora esas difusoras se ven avasalladas ante un Netflix. Entonces, ya te das, estas personas te dicen, ¿cómo no lo vi antes? Pero todo siempre estuvo ahí. A ver, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Hay un conflicto entre particulares, un señor Margolis, que representa a una comunidad étnica muy pudiente en el país, que tuvo un conflicto con el hermano de Florán. ¿Judíos? Pues sí, judíos israelíes. Y tuvo un conflicto con el hermano de Florán y se mete Israel porque en ese tiempo eran pareja. Sí. Y como venganza o como cobranza o como lo que quieras llamarle, Margolis, que era digamos, el jefe de seguridad de ese grupo étnico poderoso, pues era muy brother de Genaro García Luna y su banda. Sí. Entonces va y le pide de favor calentar y golpear a Israel Vallarta, pues. Entonces, en aquel momento, en ese entorno donde había muchos secuestros y había
había un índice de secuestro muy grande y el era en la época de Fox, ¿no? y la época de Fox y después y era director. Entonces los mexicanos teníamos mucha necesidad de buenas noticias, de que atraparon bandas de secuestradores. Entonces aprovecha la recta Genaro García Luna y su banda y convierten este caso en una novela, pues. En ese momento era director de la AFI, ¿no? Dicen, le vamos a hacer el paro a mi brother, vamos a agarrar a estos y vamos a hacer un montaje. Y realizar un montaje, pues. Entonces los detienen, encuentran unos secuestrados, y todo lo hacen televisado. Y esos secuestrados que siguieron diciendo que sí habían sido secuestrados por Florence y por Israel, ¿qué sucede? ¿Qué dice ahí? Pues mira, ellos tuvieron mucha difusión mediática durante el tiempo que duró Felipe Calderón y Genaro García Luna, pues, pero ya cuando salen, ya se difuminan esas voces, ¿no? Porque recuerdo, porque Juanjo, empiezan a surgir otras verdades. Periodistas como el Ciro Gómez Mierda, yo recuerdo muy bien, seguía él insistiendo en que eran unos secuestradores y que se debería de reformar la ley para que ese tipo, cuando el debido proceso se viola, que no llegue hasta esos alcances cuando sí eres un secuestro. Fíjate lo que decía. Al final, porque eran las pruebas contundentes y los señalamientos de los secuestrados que eran contundentes. Así lo decía. ¿Qué pasa? Que al final de todas las instancias, procesales, la Suprema Corte saca una resolución donde analizan el expediente de Florence, y a ese montaje televisivo que quedó plenamente demostrado que fue un montaje, sí. Le llamaron el efecto, me está entrando el Alzheimer, el efecto corruptor, porque dice que al haber realizado con un montaje todo eso, contaminan cualquier prueba, cualquier evidencia, le quitan la credibilidad, y una sentencia condenatoria se sustenta siempre en evidencias, en pruebas. Y si ya hay un elemento corruptor que contaminó todo, pues te quedas sin pruebas, entonces tienes que volver a juzgar sin pruebas. Y en México y en todos los países democráticos, el principio de presunción de inocencia impera, o sea, no es al revés. Aquí el principio sí lo era, de ¿no? culpabilidad, de decir, oye, nunca lo sigo, o sea, ¿no? siempre en el sistema de justicia es presunción de inocencia hasta que te comprueben que eres culpable, pues. Entonces aquí hicieron un montaje mediático, y no solamente mediático, fueron más allá, porque fueron inventando una serie de personajes que intervino otra figura que también es muy corruptora, que tiene un efecto corruptor muy grave, Aaron, que es las torturas, porque quedó muy claro que fueron torturando a todas las personas que tenían algún parentesco con Israel Vallarta, e incluso uno que no tenía ni que verlo, lo detienen y lo torturan y se declara culpable y dice que era secuestrador y lee todo el libreto. Ahí se ve en la serie cómo le ponían una cartulina para que la leyera, y ese se muere en la prisión preventiva. Entonces, al final de cuentas, la Suprema Corte de Justicia hace justicia, ¿no? Y saca saca criterios novedosos que dan pauta a nuevos criterios. No dan pauta a nuevos criterios, dan pauta a una nueva forma de visualizar y de valorar las pruebas en un expediente, y pues liberan a Florence. Lo que nos queda aquí también es que a quien no han liberado es a Israel Vallarta, aunque a la mayoría de los otros acusados de secuestradores no los fueron liberando uno por uno. A Israel Vallarta no le han dictado sentencia en la primera instancia. Están enredados. Eso es una cuestión rara.
¿Qué otra cosa me queda aquí? Y no quiero dar spoilers a tu público. Sí, porque aquí te preguntan que si cómo se llama la serie, cómo la pueden encontrar en Netflix. Un radio escucha acá no por me acuerdo, WhatsApp. Vallarta, Israel Vallarta. Sí, googleala, no sé, no nos puso el nombre porque nos manda acá mensaje por WhatsApp. Si la googlea va a ser muy fácil, ahí inmediatamente les va a salir. Ahorita ya es lo más visto en Netflix acá en México. Yo me quedo con un episodio, Aarón, donde ya al final pues liberan a Florence, es una héroe en su país. La entrevistan, etcétera. Y tiene una llamada de ella con Margolis. Ay, cabrón. Con el personaje que inició todo. Y graban esa llamada, pero fue cuando recién liberaron a Florence. Sí. Y ella, en la excitación del momento de sentir su libertad, de ser recibida como héroe, pues está muy contenta. Y hablan, y Margolis en cierta forma... ¿Quién le habla a quién? No recuerdo, creo que ella le habla a Margolis. Y ya estando en Francia. En una especie de cerrar círculos y hacer la paz con mucha gente. Y lo que me llama la atención a mí es que Margolis le dijo, oye, discúlpame, le dice, pues que yo no sabía que a Genaro se le iba a ir la mano, que iba a salir con estas babosadas, y te pido una disculpa, pero al final de cuentas tú y yo estamos bien, le dice, somos blancos, le dice. Ese pedazo, que le devolví como 3 veces porque no lo podía creer. Somos blancos. Tú y yo somos blancos, le dice. ¿Qué implicaron? ¿Qué quiere? Lo que se ha puesto sobre la mesa últimamente, el racismo que hay acá, ¿no? Entonces ya después de esa llamada, racismo. Después de esa llamada yo me imagino que le preguntan porque ya sola Florence dice, me arrepiento mucho de haber hecho esa llamada, dice, no debió haber sido en ese tono, no debí ni siquiera haber hablado con este Margolis. Pero sí, Aaron. Y a él no le cayó nada, él sigue... Obviamente que no pero mira, también te deja ver toda esta... entramado. Que no debemos de olvidar, Aaron, que también esto es una narrativa. Es una narrativa de una parte. Quizá más estructurada y quizá con más elementos de credibilidad de la que crearon en el montaje de Televisa y TV Azteca. Pero sigue siendo la narrativa pues de José Volpi y de todos los periodistas que sí tienen más credibilidad. Y que se abocaron a fondo, ¿no? Y que se abocaron a fondo. Entonces, ¿qué te queda, Aarón? Te queda la certeza de que cuando menos en aquel momento, yo no te puedo asegurar que sigue ocurriendo esto, utilizaban la tortura como un elemento para generar elementos de prueba, para generar pruebas. ¿O se sigue utilizando? Pero te digo, yo no te sé decir si en este momento, porque yo no estoy dentro de ese sistema de procuración de justicia, pero quedó muy claro ahí pues que sí se usaban las torturas, cómo te creaban un delito, te encarcelaban, y aparte el desprestigio mundial, pues de exhibirte en una cadena nacional cuando no había... Y el gran problema diplomático que se metió con Francia, ¿no? Hubo un año, hay un evento que se hace franco-mexicano, no se hizo, ¿no? Sale una entrevista ya reciente, ya a Sarkozy, ya como expresidente, y dice, no me queda duda, dice, que Felipe Calderón, dice, no mandaba a México, dice, él hacía lo que le decía Genaro García Luna, dice. Sí, pues bueno. Oye, pues muchas gracias, se nos acabó el tiempo, me dicen acá que la serie se llama, ay cabrón, aquí se llama Novela Criminal, Florence Vallarta, así es como se llama la serie, me están diciendo acá, la serie documental, pues de Netflix, de esto que está hablando acá el abogado Juan José Duarte. Y también te dice Alejandro Castrejón, dice, Aarón, ya ves, no estoy tan pendejo, dice, ya me dio la razón el abogado Juan José Duarte Bravo. Ahí me lo saludas, mi hijo. Saludos, ¿no? Alejandro. Bueno, hay más saludos ahí. Jorge Contreras me dice, oye, valiente, cuidado, porque ese Gómez Leiva te cierra el programa, cuidado.
que va a andar cerrándome ese güey aquí en Zoom, en la mejor radio del mundo, nadie se mete, cabrón. Le vamos a mandar al Epimenio Barra. Exactamente. Para que se eduque, Gómez mierda. Bueno, muchas gracias, Juanjo. No, muchas gracias. Saludos a todos, ahí Saludos quedaron más comentarios, lo vamos a leer, pero ya no es posible leerlos acá al aire por el tiempo, y les agradecemos su sintonía. Y pues le recordamos que mañana nos vemos y nos escuchamos acá en Sub 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Gracias.